Bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, vamos a continuar con nuestras clases de panorama bíblico, tercer trimestre, Dios. Y entonces ahorita ya estamos en la recta final del Antiguo Testamento, ya casi lo terminamos. Y hoy también eso implica que estamos terminando el estudio de los profetas menores. Y entonces hoy vamos a hablar de un libro muy especial, un libro, les pido por favor que traten de estar con sus antenitas de vinil así bien paradas, bien atentos, porque es un libro complicado, es un libro que tiene mucho simbolismo, es un libro que tiene muchas visiones, muchos símbolos, muchos mensajes. De hecho es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar del libro del profeta Zacarías. Entonces, si pudiéramos, por favor, ver la presentación. Vamos a empezar con Zacarías. Y bueno, antes de empezar, les pido que me acompañen, vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe y nos enseñe. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí y que tú eres nuestro guía, que tú eres nuestro maestro. Te pedimos que seas tú el que dé palabra, te pedimos que seas tú el que nos enseñe. Y te pedimos, Señor, como dice tu palabra en Santiago, que nos dé sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra, para poder comprender las verdades gloriosas que están en tu palabra, Señor, y que podamos comprender todo en su magnitud. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues empezamos. Zacarías. Su nombre quiere decir Jehová recuerda. ¿Sí? Este nombre no es un nombre muy raro, al contrario, es un nombre bastante común en el Antiguo Testamento. Aparte del profeta Zacarías, hay otros 29 hombres que se llamaron así en el Antiguo Testamento. Eso era un nombre popular en esas épocas en Israel. Si nos podemos pasar a la que sigue, por favor. Gracias. Y bueno, Zacarías, les digo, fue hijo de Berequías, nieto de Iddo. Su abuelo fue parte de los sacerdotes que regresaron junto con Zorobabel a Jerusalén, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo hablamos? Que él fue contemporáneo de Ageo, y de hecho sus mensajes se traslapan por un mes, se traslapan en el último mensaje de Ageo y empieza el primer mensaje de Zacarías. Zacarías fue sacerdote también en los días del rey, bueno, no era rey, porque ya no había reyes, recuerden que aquí ya vienen de regreso de la deportación de Babilonia, entonces era el representante, el gobernador de Judá, era Joiacim. Zacarías nació en Babilonia, no nació en Jerusalén, no nació en Judá. Y el hecho de que su padre Berequías no se ha mencionado en la lista que se da en Nehemías de los sacerdotes que regresaron de Babilonia, nos puede dar a entender que probablemente su papá murió en Babilonia. Y de hecho hay algunos pasajes en donde se le menciona como hijo de Iddo, de su abuelo. Entonces probablemente lo que pasó fue que su papá murió joven. Vivió al igual que Ageo en el siglo VI antes de Cristo. Fue llamado al ministerio, les digo, al mismo tiempo, un poquito después, 16 años después del regreso del exilio, y era un joven cuando empezó a predicar. Ageo ya era un señor grande, ¿se acuerdan? Ageo era fue un hombre que se acordaba del templo, era un hombre muy mayor, porque era alguien que había vivido en Jerusalén antes de la deportación, o sea que tenía mínimo unos 86 años cuando escribió su libro, porque fueron 70 años de la deportación. Sin embargo, pues Zacarías no. Zacarías, al haber nacido en Babilonia, era un joven, y de hecho en el libro se le menciona como joven. ¿Cuántos años tenía? Quién sabe, pero no era de ninguna manera de la edad de Ageo.
Él también fue parte de la gran sinagoga, ¿se acuerdan de los 120? Este grupo de 120 que convocó Nehemías y que era presidido por Esdras. Y resulta que este concilio, más adelante, fue el que se desarrolló, o sea, se convirtió en los ancianos gobernantes de la nación, lo que en tiempos de Jesús se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín fue la evolución de este grupo llamado la Gran Sinagoga, estos 120 que estableció Nehemías. La profecía de Zacarías contiene mensajes que predicó por 2 años solamente. ¿Sí? Este libro es el segundo después de Isaías en la amplitud de sus escritos proféticos acerca del Mesías. O sea, es el segundo profeta después de Isaías que habla mucho sobre la venida del Mesías. Y esto es algo súper impactante. En los evangelios de Mateo y Lucas, Jesús menciona que fue asesinado entre el templo y el altar por los mismos judíos. Entonces, ¿cómo pueden pasar? O sea, ¿cómo la gente puede pasar de escuchar a un profeta del Señor, de un profeta que les da ánimos, de un profeta que les habla de un futuro glorioso, de un profeta que les habla de la venida del Mesías, a matarlo? Vean cómo cambia el corazón del ser humano. Y bueno, les decía yo que al igual que Ageo, la tradición judía dice que está enterrado en esta tumba de los profetas, que ya vimos que ahí no están los profetas, pero tradicionalmente se supone que ahí están. ¿En qué año escribió? Fueron 2 años, entonces él escribió en el 520 y en el 519 antes de Cristo. Su periodo de escritura de profecía fue de 2 años. Él escribió en Jerusalén. ¿A quién escribió? Pues al pueblo que regresó a Jerusalén después del exilio, incluidos, igual que Ageo, a Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el representante del pueblo. Las palabras clave de este libro son obediencia y Mesías. Zacarías le hace saber a la nación que las bendiciones futuras están condicionadas a la obediencia del pueblo hacia Dios y su palabra. Y la venida del Mesías es un tema central del libro. Este libro habla, o sea, el 70% o más de lo que habla este libro es del Mesías, ¿sí? Su poder, su traición y su reino. Y el mensaje que nos da este libro es el gran amor y cuidado de Dios para con los suyos. Un resumen de Zacarías. Zacarías es un libro largo en comparación con los otros profetas. Tiene 14, no son 14, pero tiene 14 capítulos, perdón, tiene 14 capítulos, por lo cual es de los profetas menores es el más extenso. Después de él está, a ver, Daniel, es que los estoy viendo, Oseas, que tiene 12, y ya de ahí, pero este es el más extenso. Y bueno, en resumen, les digo, Zacarías se une a Ageo para despertar al pueblo de su indiferencia, retándolos a volver a comenzar la reconstrucción del templo. Estamos en la misma época exactamente. Recuerden que la gente regresa y primero Ageo los regaña porque se ponen a construir sus casas en lugar de construir el templo. En el momento en el que Zacarías empieza a predicar, Dios lo usa para mantener la fuerza del pueblo, para mantener el ánimo del pueblo. O sea, Ageo ya había logrado avivarlos, ya había logrado despertarlos y que comenzaran la construcción del templo, y ahora Zacarías es usado para mantenerlos con ánimo, para que puedan terminar la reconstrucción del templo. Llama al pueblo al arrepentimiento y les reafirma las bendiciones futuras. Zacarías busca alentar al pueblo a edificar el templo a la luz de la promesa de que un día el Mesías mismo va a venir a habitar ese templo físico. ¿Sí? El pueblo no solo estaba edificando para el presente, sino que tenían la esperanza futura del Mesías en mente. O sea, estaban viendo hacia adelante, muy, muy adelante. Él alenta al pueblo que todavía están oprimidos por las potencias gentiles. Ojo, recordemos que Israel como nación ya no volvió a existir, ni siquiera cuando regresaron. En este punto regresan, pero son una provincia, y ya, de ahí en adelante, son provincia de este reino, pero país independiente no vuelven a ser hasta 1945. ¿Sí? Y bueno, los alienta, ¿no? Que a pesar de que están oprimidos por las potencias gentiles, la realidad es que el Señor recuerda sus promesas, su pacto con ellos, y que los va a restaurar y los va a bendecir.
les decía yo, este libro muy a menudo se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento porque se le relaciona tanto a la audiencia inmediata, habla, sí tiene cosas que son de aplicación inmediata para el momento histórico que estaba viendo Zacarías, pero casi todo lo que habla Zacarías se refiere al futuro y al futuro muy distante, se refiere al milenio, se refiere incluso al Armagedón, o sea, se refiere a cosas muy distantes. El profeta comienza hablando históricamente y ya después avanza al tiempo de la segunda venida, cuando el Mesías regrese a su templo para establecer su reino milenial. El profeta le recuerda al pueblo que el Mesías tiene un compromiso, tanto a corto plazo, que es el compromiso con los exiliados, o sea, con la gente que está regresando, con esos 50,000 poquitos que decidieron regresar, pero que también tiene un compromiso con el remanente del pueblo de Dios en ese día futuro, ¿sí? Que sabemos que todavía lo estamos esperando. Nosotros también ya lo estamos esperando. Este libro es el libro más mesiánico, es el que más habla de Cristo. Es el libro más apocalíptico, habla mucho del fin también y tiene una correlación con Apocalipsis, o sea, una cantidad de pasajes que están así, enlazados con Apocalipsis. Y de hecho, precisamente al leer estos profetas, al leer a Daniel, al leer a Zacarías, vaya, es más entendible el Apocalipsis si uno primero lee Daniel y Zacarías, porque entonces ves que se repiten un montón de figuras, ves que se repiten un montón de profecías, de visiones, ¿no? De hecho, en Apocalipsis, haciendo un paréntesis, Apocalipsis en realidad información nueva son solamente los 2 últimos capítulos. Todos los demás capítulos de Apocalipsis, del 1 al 19, ya aparecen en alguna parte, en algún lugar de la Biblia. Gran parte está en Daniel y en Zacarías, pero también hay de los otros profetas y de otras partes, ¿no? Cerramos nuestro paréntesis. Y le digo, este libro está lleno de visiones, de profecías, de señales, de visitantes celestiales. Zacarías habla con ángeles, Zacarías habla con el ángel de Jehová y con otro ángel que le interpreta, ¿no? Pero también tiene un sentido práctico porque lidia con asuntos como el arrepentimiento, el cuidado divino, la salvación y la vida santa. Como les decía, es el segundo libro después de Isaías que contiene más profecías sobre Jesús. Tiene al menos 6 profecías ya cumplidas en la figura de Cristo y muchas profecías que se refieren al milenio y al fin del mundo, a los tiempos finales, ¿no? Temas principales, ya saben, los temas espirituales que podemos entender y que podemos encontrar en Zacarías. Número 1, los caminos de Dios no son solo lo mejor para Él, son lo mejor para nosotros, ¿sí? O sea, no estamos desconectados de Dios. Y lo que Él establece que es lo mejor para todos. 2, no debemos temer a los obstáculos cuando estamos del lado de Dios. Los obstáculos los vamos a poder vencer y los vamos a poder pasar si Dios está con nosotros. Dios desea acciones puras, pero más aún desea motivos puros en nuestras acciones. Eso es algo que vamos a ver más adelante. No se trata, como lo ha repetido muchas veces el Señor en los otros profetas que ya hemos visto, no solamente se trata de hacer las cosas, se trata de tener el corazón correcto, el corazón dispuesto para hacer esas cosas. Y también entendemos que el plan divino de redención a través de Jesús fue establecido desde que el primer pecado entró en el mundo. En ese momento se activó el plan de redención del Señor. Desde entonces, aunque fue concebido, ya lo sabemos, la palabra lo dice, desde antes de la fundación del mundo. Pero su activación, digamos, su puesta en marcha, fue en el momento en el que entró el primer pecado, ¿sí? ¿Cuántas divisiones tiene el libro? El libro tiene 4 divisiones, ¿sí? Tiene 4 divisiones. La primera división es un llamado al arrepentimiento, es en el capítulo 1, de los versículos 1 al 6. Estos 6 primeros versículos nos dan una introducción a toda la profecía en general y en la que el profeta llama al pueblo a arrepentirse y no repetir los pecados del pasado cometidos por sus ancestros. O sea, que vean la historia y que no repitan lo que ya pasó antes, sino que empiecen a caminar una vida nueva delante del Señor. Después entramos directo a la parte fuerte, símbolos. Resulta que el Señor le da
8 visiones a Zacarías que contienen 10 símbolos, ¿sí? Estas 8 visiones fueron dadas a Zacarías en una noche. En una sola noche el Señor le mostró todo lo que vamos a ver ahorita. Saben que yo de veras, qué hombre, para mí, qué hombre tan fuerte, qué fortaleza espiritual tenía Zacarías. Con la cantidad de cosas que vio, o sea, un hombre que no tuviera su fortaleza espiritual se vuelve loco de la cantidad de cosas de información que el Señor le dio, ¿no? Muchísimo. Entonces, primero, le muestra la visión del jinete entre los mirtos. Mirtos son unos árboles chaparritos, tienen menos de 2 metros, y los usaban mucho en esa época para hacer tiendas, porque los troncos no se quebraban, pero sí se podían doblar para darle forma. Entonces, es algo que le es familiar a la gente, ¿no? Es un escenario que le es familiar. Y entonces aquí, en esta parte, el Señor le da palabras de seguridad y ánimo a los exiliados por medio de la revelación de su propósito para el futuro del pueblo elegido. Y entonces aquí resulta que el Señor les dice que va a enviar al ángel de Jehová, que sabemos que es el Señor Jesús antes de encarnarse, lo va a enviar. Y Zacarías lo ve como un varón sobre un caballo alazán. Esta misma visión la tiene Juan en Apocalipsis. Ve a Jesús en un caballo. ¿Sí? Es lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Hay otros jinetes y los otros jinetes le rinden cuentas a este jinete principal, al primer jinete que se ve, y esto indica que él tiene autoridad sobre todos los demás, ¿no? El ángel del Señor intercede ante Dios el Padre a favor de Israel y le ruega para que Dios quite el escarmiento de su mano. Dios todavía ama a Jerusalén, está enojado con las naciones que le han infligido dolor a su pueblo y se va a encargar de traer prosperidad a Jerusalén. El templo, que en ese momento apenas tenía los fundamentos, apenas tenía los cimientos en este momento, o sea, ni siquiera estaba a la mitad, apenas eran los cimientos, aquí les asegura que no solamente va a ser reconstruido, sino que la ciudad misma va a ser más grande de lo que ellos la recordaban, ¿sí? El muro que fue terminado 75 años más tarde. Desde este punto, el muro de la ciudad se terminó 75 años después. Y Dios, bueno, consuela por completo a Jerusalén para tras elegirla de nuevo como el lugar de su trono en la tierra. O sea, aquí el Señor reconfirma, vuelve a escoger a Jerusalén como su ciudad santa. Y esto se va a cumplir en el reino milenario de Cristo. ¿Sí? Esto sabemos que en este momento no es así. Y de hecho, en este momento, la zona geográfica en la que estaría el templo, que no existe, en la actualidad no hay templo, solo hay una pared, que es la que llaman, exacto, el Muro de los Lamentos, está en la parte árabe, está en la parte musulmana de Jerusalén. Entonces, ahorita templo ni hay, ¿no? Hay muchos rumores de que dicen que los judíos del mundo por eso compran tanto oro, que porque están acumulando oro para cuando sea el momento de reconstruir el templo y de hacer todas las, ya saben que todos los instrumentos y todos los elementos del templo eran de oro, entonces dicen, no sabemos, pero bueno. Después le da una segunda visión, que en realidad son dos, pero están así como que juntitas, los ve al mismo tiempo prácticamente. Son los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Los 4 cuernos, y esto ya lo vimos en Daniel, los cuernos simbolizan naciones. Lo más probable es que al ser 4 correspondan a los 4 imperios mundiales que Daniel mencionó, que son Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma. Todos oprimieron a Israel, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que van juntas? Porque primero ve estos 4 cuernos, que son estas naciones que oprimieron a Israel, y luego ve a estos 4 carpinteros. Le pusieron traducción de carpintero, pero en realidad no son carpinteros, según lo que leí. La palabra se refiere más exactamente a los trabajadores, o sea, la gente que trabaja con piedra, metal y madera, constructores que cortan y que usan, sobre todo que usan martillos, porque lo que él ve son martillos, manos con martillos. ¿Por qué? Porque resulta que así como sucede con las 4 bestias de Daniel, que representan a los imperios que van siendo reemplazados por el que sigue, y el último lugar el último es el que da lugar al Mesías, aquí vemos como Babilonia es martillada
por un ataque nocturno de los medos y los persas. Esto ocurrió en el 538 a.C. Después, con la victoria de Alejandro sobre Darío en el 333, los griegos martillaron el cuerno de Media y Persia. En el segundo siglo, el martillo romano cayó sobre Grecia y las naciones fueron derrotadas una a una. Israel entre todas estas naciones que fueron derrotadas, y según Daniel, aquí es según Daniel, el Imperio Romano va a ser revivido en los últimos días para ser martillado por el Mesías con su regreso. Por eso habla de las 7 colinas de Roma y todo esto, ¿no? Que también se menciona en Apocalipsis. Pero entonces estos cuernos aparentemente son estos 4 imperios, y estos martillos son los mismos imperios destruyendo al que sigue, ¿sí? Después tenemos el hombre con un cordel de medir, ¿sí? Zacarías ve a un hombre, esta es la tercera visión, y revela a un hombre con un cordel de medición, con una cinta métrica, digamos, ¿no? Algo lo que para nosotros sería una cinta métrica. Y entonces, al igual que la segunda misión, desarrolla el tema de la promesa de Dios acerca de consolar a su pueblo. La restauración de Jerusalén, después del regreso de Babilonia, él aquí les dice que solo es un anticipo del reino mesiánico futuro, ¿sí? Porque la descripción de la visión no puede cumplirse en la historia inmediata, ¿sí? Es muy posible que este hombre sea el ángel de Jehová, o nuestro Señor Jesús, que establece las dimensiones futuras de la ciudad de Jerusalén y que será tan grande que se extenderá más allá de cualquier muralla. Sabemos por Apocalipsis que la ciudad, allá en Apocalipsis nos dan las medidas de la ciudad y obviamente es una ciudad mucho más grande que lo que fue Jerusalén en ese momento y que lo que es Jerusalén en este momento. Es una ciudad muchísimo más grande, pero aquí este hombre, que parece ser que es el ángel de Jehová, mide las dimensiones futuras de Jerusalén. Y les dice, de las dimensiones de Jerusalén. Todas estas, pero digo, obviamente estas condiciones no han tenido un cumplimiento histórico, es algo que va a pasar. Y esto ni siquiera es milenio, esto es más allá del milenio, o sea, esto ya es nuevo cielo y nueva tierra, esto es Nueva Jerusalén, ¿sí? Pero aquí mismo el profeta pasa de ese futuro distante, se regresa a su presente, cuando le hace un llamado a todos los israelitas que están en Babilonia, que se regresen, que regresen por favor a Jerusalén, porque va a haber una destrucción para Babilonia. ¿Qué pasó? Que ya lo sabemos, que más adelante pasó, los griegos llegaron, los medos y los persas llegaron y destruyeron Babilonia. Entonces les dice que regresen antes de que Dios derrame su juicio sobre Babilonia. Después se vuelve a regresar al futuro. Les digo que es este problema para nosotros al tratar de interpretar, ¿no? De que el Señor les daba las visiones, pero no les decía, este es de ahorita, este es de mañana, este es de pasado, ¿no? Pues ellos nada más lo veían así y pues así lo escribían. Entonces se vuelve a ir al futuro y entonces aquí vuelve a hablar del Mesías que es enviado por el Señor y que lo que va a hacer es reivindicar a Israel ante todas las naciones que lo despojaron y establece esta tan conocida frase que Israel es la niña de los ojos de Dios. Entonces, esa canción de Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, es para Israel. De manera literal es para Israel. Israel es la niña de los ojos de Dios. Y bueno, este lenguaje otra vez es mesiánico, describe la presencia, la persona del Mesías que habitará en el trono de David en Jerusalén durante el milenio. Luego pasamos a la siguiente visión, y es una visión de Josué, el sumo sacerdote. Pero entonces esta cuarta visión hace hincapié en la purificación y la restauración de Israel como nación sacerdotal. Esta escena se presenta como si fuera un juicio, porque el Josué, el sumo sacerdote, es acusado por Satanás. Aquí solo se le menciona como el adversario, no se le menciona como Satanás, pero como ya sabemos que la Biblia se complementa, ya sabemos que el que se la pasa acusando a los hermanos o a los escogidos del Señor, pues es Satanás, ¿no? Entonces él está ahí sentado, está parado a mano derecha de Josué. Por eso se interpreta que es un juicio, porque la ley establecía que cuando se juzgaba a alguien, el acusador tenía que pararse del lado derecho de la persona acusada. Y ahí está parado el adversario.
Este adversario se presenta ante Dios para proclamar los pecados de Israel y su indignidad para recibir el favor de Dios, que es lo que hace continuamente con nosotros. ¿Sí? El día de hoy, él se la pasa diciéndole eso al Señor. No son dignos de ti, no se merecen tu perdón, se la viven sin pecado. Es exactamente lo mismo. El ángel del Señor está del lado izquierdo. ¿Quién es el ángel del Señor? Jesús. Así es. Y entonces, él trae un mensaje que confirma que Dios no ha desechado a los judíos, sino que es fiel con su pacto por medio de Abraham y de David. Y también confirma su elección, que lo coloca al lado de su pueblo en contra de las acusaciones de Satanás. Ahora, las vestiduras de Josué están manchadas de sangre. Y entonces la Biblia dice que son vestiduras viles porque están manchadas. Vienen unos ángeles y le cambian las vestiduras a Josué por unas vestiduras limpias y además de lujo. Y, o sea, ya saben, una mitra blanca. O sea, lo limpian, ¿no? Pero es la corte celestial la que limpia a Josué, ¿no? Y esto pues obviamente nos representa la justicia que ahora le es imputada a la nación. O sea, Dios justifica a su pueblo. El pueblo jamás no podrá hacerlo. Y la restauración de Israel para el cumplimiento de su llamado original. Lo primero para lo que los llamó el Señor. Después tenemos la siguiente visión, es la visión del renuevo. Y el renuevo, aquí en el renuevo, evidentemente habla de Jesús. Habla de Jesús total y completamente. Dice que es un renuevo. De hecho, según lo que estuve investigando, la palabra renuevo, o sea, Nazaret quiere decir renuevo. Entonces, esto es una profecía de que sería llamado Nazareno, al decir el renuevo. Y sobre el renuevo nos da tres frases, tres palabras que identificamos total y completamente con Cristo. Menciona que ese renuevo va a ser mi siervo, sabemos que el Señor, mi siervo, y sabemos que el Señor Jesús, él mismo lo dijo, que él vino a servir, no a ser servido. También habla, al llamarlo como renuevo, habla de que es el Mesías, o sea, pero además de que es el Mesías y que va a tener un origen humilde, o sea, cuando algo se renueva empieza chiquito. Por ejemplo, una planta, después de un incendio, pues quedan chiquititas y empiezan a salirle las hojitas, y esa imagen es la que quieren dar, ¿no? Esa imagen la que quieren dar. Y también habla de aquella piedra, y sabemos que nuestro Señor Jesús también es mencionado por la palabra como esta piedra que fue rechazada y que ahora es una piedra de tropiezo para esta gente mala, es una piedra demoledora y es la piedra que es el fundamento de la iglesia, ¿sí? Y cierra con el hecho de que va a haber paz durante el dominio milenario del Mesías. O sea, vuelve a hablar, regresa mucho al milenio Zacarías, mucho, constantemente. La siguiente visión también está así medio acá, es el candelero y los olivos. Resulta que en esta quinta visión, Zacarías se enfoca en Zorobabel. Ya habló de Josué, ¿no? Al hablar de cuando tuvo la visión respecto a Josué. Ahora se enfoca en Zorobabel, que sabemos que es el descendiente de David, que el Señor restaura a través de Ageo, como la línea que va a continuar en el trono del Señor hasta que venga nuestro Señor Jesús. Y entonces aquí lo que hace es alentarlo en la obra de reconstrucción del templo. La culminación de la obra le va a permitir a Israel ser otra vez portadora de la luz de la gracia de Dios al mundo, o sea, ser otra vez esa nación de testimonio a todas las naciones, ¿sí? A todas las naciones. Vuelvo como ya lo he repetido un montón de veces, esta tarea en este momento es de nosotros. ¿Por qué? Porque a los profetas no se les reveló la iglesia. Este es un misterio que a ellos no les fue revelado. Entonces a ellos les dicen que en algún momento van a volver a ser la luz del mundo. En este momento nosotros somos la luz del mundo, ¿sí? No los de Guadalajara. No los Joaquines. Sí, no los Joaquines. Y bueno, entonces resulta que ve un candelabro. Y es un candelabro que tiene 7 brazos, o sea, es un menorá.
es como el candelabro que está en el templo y con los candelabros que se usan hasta el día de hoy para las ceremonias judías. Pero este candelabro resulta que es uno que tiene se le agrega, él ve que le agregaron un depósito encima para mantener un suministro abundante de aceite y tiene tubos que transportan el aceite a las 7 lámparas. ¿Se dan de cuenta que le pusieron un tanque para que esté constantemente llenando las lámparas, las 7 lamparitas pequeñas del candelabro? ¿Sí? Cosa que no tiene un candelabro normal, ¿no? O sea, un candelabro normal solo tiene las lamparitas y hay que estarlas rellenando. Pero también ve 2 olivos. Y resulta que estos olivos le están suministrando aceite al depósito. Entonces, esto es lo que hace. El aceite corre por los árboles, o sea, sale directamente de los árboles, se va a los depósitos y de ahí están manteniendo encendida el candelabro continuamente. ¿Esto de qué habla? Es una imagen que nos da la idea de una provisión ilimitada de aceite por medios automáticos, sin intervención humana. Nadie tiene que estar rellenando las lamparitas. El propósito de esta visión es animar a Zorobabel para que complete la reconstrucción del templo, asegurándole que Dios lo ha capacitado para terminar la tarea y que él tiene disponible un suministro interminable de energía para la gloria futura del reino y el templo del Mesías. O sea, no se le va a acabar la luz, no se le va a acabar la energía, ¿no? Perdón, ahorita me acordé hace muchos años, me acuerdo que vi un documental de Jerusalén, que estaban hablando así de las diferentes partes, ¿no? De la ciudad, de cómo está dividida entre la parte judía, la parte musulmana y la parte cristiana, ¿no? Y entonces resulta que fueron a ver a un señor que vende aceite de olivo, pero dice que su familia ha vendido aceite de olivo por, no sé, o sea, 1000 años, de veras, en serio, o sea, como 1000 años su familia ha vendido aceite de olivo. Y entonces dice, ¿y a quién le vendes? Y dice, a todos. O sea, a todos, sí, a todos. Dice, ¿por qué? Dice, los judíos lo usan para las lámparas, para el sábado. Los musulmanes lo usan para ungir. Dice, y los cristianos, para comer. Bueno, y después continuamos con las visiones. Y entonces ahora viene esta visión que está también así muy psicodélica. Ve un rollo que vuela. El rollo volador. Esta sexta visión de este rollo que vuela representa la palabra de Dios que no ha sido obedecida por Israel y por el mundo entero. Porque resulta que este rollo es un rollo de la ley que está abierto, en donde están escritos los 10 mandamientos. Además, este rollo da las medidas exactas. Es un rollo gigante, o sea, no es un rollo de tamaño normal, es un rollo agrandado porque dan las medidas. Y las medidas del rollo son las medidas que tiene el santuario del templo. Sí, o sea, de ese tamañote es el rollo que ve Zacarías, ¿sí? Y bueno, lo que pasa es que con esta visión se demanda el juicio justo de Dios sobre los pecadores, de acuerdo con los parámetros divinos que se han establecido con claridad en su palabra. O sea, no están cumpliendo lo que dice mi palabra, no están cumpliendo lo que dicen mis mandamientos. El rollo es un símbolo de la ley de Dios y una figura del castigo justo sobre todos los que la desobedecen y la bendición sobre los que la obedecen. Es un mensaje inmediato para quienes vivieron en el tiempo de Zacarías, en el sentido de que Dios iba a desarraigar y a desechar a los pecadores que rechazaran su palabra. Pero también es un mensaje futuro para Israel y el mundo entero antes del reino del Mesías. O sea, para todos nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios. Si no obedecemos la ley de Dios, que ya no es la ley mosaica, pero la ley que ahora ha sido dada por Cristo, tenemos que obedecerla. Si no la obedecemos, pues si sufrimos un castigo, será un castigo justo por desobedecer. Después ve otra visión, que es no sé si es él o la efa, y la mujer. Efa es una medida de harina, ¿sí? Es una unidad de medida que se usaba en esa época para medir harina, harina. Y el que él ve ahí es un efa gigantesco, no es del tamaño normal, sino que lo ve muchísimo más grande.
Y esta visión está relacionada con la anterior porque tiene que ver con la limpieza de la tierra de todos los pecadores, limpiarla. ¿Sí? Esta séptima visión es una mujer adentro de un canasto y continúa con el tema y se enfoca en remover todo el sistema de pecado en Israel, lo que va a ocurrir antes de que venga el reino mesiánico. ¿Sí? El pueblo de Israel es visto como una acumulación de grano, toda esa harina, todo ese grano es Israel, y es una indicación de que la maldad es en esencia el materialismo. ¿Y esto por qué? Porque los judíos lo aprendieron en Babilonia. Este es un pecado que los judíos aprendieron en Babilonia, el materialismo, la acumulación de bienes. Acuérdense que los judíos eran un pueblo que estaba acostumbrado a moverse, entonces no eran de demasiadas cosas, y eso lo aprendieron allá. ¿Sí? Eso lo aprendieron allá y los ha influenciado ya por mucho tiempo, porque además, o sea, lo aprendieron de Babilonia, pero no lo aprendieron durante la deportación. Recordemos que ya habían tenido un primer encuentro con Babilonia hace mucho tiempo, no se los llevaron, pero sí hubo un encuentro con ellos. Entonces ya tienen mucho tiempo habiendo adoptado este tipo particular de pecado de Babilonia. ¿Sí? Y hasta que sea quitado por completo, va a ser quitado por completo cuando llegue el Mesías en los últimos días, ¿sí? En la segunda venida. Después tenemos la visión de los 4 carros, y es una visión que cierra todo este ciclo y se conecta con el primero, con la visión del jinete, ¿sí? Es así como que ya regresamos, ¿no? Regresamos, y porque estos 4 carros se escriben estos 4 carros junto a los caballos que se ven en la primera visión, los carros de los caballos. Estos son símbolos de los agentes angélicos de Dios, o sea, de los ángeles del Señor, son símbolos de eso, y ellos ejecutan rápidamente el juicio sobre las naciones justo antes del establecimiento del reino mesiánico. Y esto te ve en Apocalipsis. Acuérdense cómo el Señor abre sellos y manda, o sea, se abren sellos y se mandan ángeles a cumplir el juicio del Señor en diferentes cosas, ¿no? En diferentes áreas. Entonces, esto tiene que ver con eso. Y cerramos con un apéndice, así el autor que yo chequé lo denomina así, que es la coronación simbólica de Jesucristo. Aquí Josué sirve como una ilustración del Mesías en este pasaje, en donde Zacarías corona a Josué, el sumo sacerdote, y esto constituye una esperanza de la coronación del Mesías en el futuro. O sea, él lo hace en el presente, pero aclarando que esto es una figura de lo que habrá de venir en el futuro. De que Josué es un ejemplo y su coronación es un ejemplo de lo que va a pasar en el futuro cuando el Mesías sea coronado como rey. Recordemos que el Señor, en su primera venida vino como siervo, en su segunda venida vendrá como rey, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y se nos dice también que el Mesías es ese renuevo que va a unir en su persona los oficios de sacerdote y rey. Ya no va a haber necesidad de Josué y Zorobabel, que son los representantes. Jesús va a unir estos 2 oficios, él los va a personificar. Este apéndice complementa las visiones 4 y 5, que son las de el sumo sacerdote y el renuevo, las que vimos de Josué y la del renuevo, y termina la serie de las 8 visiones, en donde se nos da esta coronación del Señor Jesús, y se presentan 8 características acerca del Mesías, que lo menciona como el renuevo. Se nos dice que vendrá de Israel, porque dice que son sus raíces. 2, él va a construir el templo milenario. 3, él será glorioso. Él será glorioso. 4, él será rey y sacerdote. 5, él hace la paz. 6, y este es así como el wow. Él abre el reino a los gentiles. A Zacarías, ojo, no se le muestra a la iglesia, pero sí se le muestra que en la segunda venida
va a haber gentiles en el reino de Dios. Esto sí debe haber sido bien impactante para Zacarías y para la gente en ese momento, porque recuerden que ellos se sabían, el pueblo de Dios se sabían que estaban separados, pero además eso llegó incluso a ser un motivo de soberbia entre los judíos. O sea, era así de, nosotros somos el pueblo de Dios y ustedes son una bola de perros, porque así lo decían. O sea, ¿no? Entonces aquí, porque así les decían, perros. Entonces, y aquí el Señor le dice, el Mesías va a abrir el reino a los gentiles. Los gentiles también van a alcanzar la gracia de Dios. Wow. 7, él va a corroborar la palabra de Dios, se la va a confirmar. Y 8, él va a demandar obediencia, como lo hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Sí, entonces aquí termina diciendo que Israel, después de que Israel crea en él, el Mesías vendrá a establecer su reino, porque primero se tienen que dar la fe y la limpieza de su pueblo, cosa que no ha pasado, que ya sabemos que no ha pasado porque no lo han reconocido. Pasamos a la tercera parte del libro. Yo sé que es mucho, pero ténganme paciencia. Pasamos a la tercera parte y son 4 mensajes. Son 4 mensajes. Vamos bien. Aquí son 4 mensajes. Resulta, aquí nos regresamos a un asunto histórico del presente de Zacarías. Resulta que, según la ley, el día de la expiación era el único día de ayuno anual requerido por la ley de Dios. Ese día se tenía que hacer ayuno. Y había algunos otros ayunos ocasionales que fueron convocados por Dios, pero este era así como que el obligatorio establecido en el calendario, ¿no? En el gran calendario judío. Resulta que cuando cae Jerusalén, se conmemoran 4 ayunos. O sea, la comunidad judía establece 4 ayunos por la caída de Jerusalén. Esto se menciona en Segunda de Reyes, en el capítulo 25, y también lo menciona el profeta Jeremías, en los meses 4, 5, 7 y 10. Ahora, como el templo fue incendiado en el 5º mes, ese ayuno, el ayuno del mes 5, estaba considerado como el más serio de todos. Pero ya pasó mucho tiempo. O sea, eso fue antes de la deportación. O sea, fue el motivo de la deportación. Ya pasaron 86 años de eso. Entonces llega una delegación de Betel a hablar con Zacarías y a preguntarle que si tienen que seguir haciendo los ayunos, si ya están de regreso, ¿no? O sea, esos ayunos, esos 4 ayunos se establecieron por la caída de Jerusalén, y pues Jerusalén ya se está reconstruyendo. Entonces ya tienen años, pero resulta y se dan cuenta que esto ya se volvió un ritual. Nada más. Y entonces Zacarías les contesta y les da 4 mensajes respecto a esa pregunta de los ayunos. El primer mensaje es que los reprende porque sus motivos son equivocados. Zacarías les hace darse cuenta que no están ayunando movidos por arrepentimiento genuino y tristeza del pecado, sino solamente porque sienten lástima de sí mismos. Y el ritual no importa tanto como la obediencia a Dios. O sea, se volvió un ritual, pero además se volvió un ritual de pobrecitos de nosotros, somos víctimas, nos atacaron y nos llevaron y nos... O sea, eran ayunos de lloradera, pero no eran ayunos por arrepentimiento, no eran para Dios, eran para ellos, ¿sí? Para estar el chichillo, ¿no? O sea, el segundo mensaje que les da Zacarías es que se requiere de un arrepentimiento, ¿sí? El profeta les trae a la mente el llamado al arrepentimiento con el que comienza su ministerio. O sea, repite lo que mencionó en los primeros 6 versículos cuando empieza el libro, y también les recuerda las advertencias de otros profetas como Isaías y Amós, con el propósito de alertar a las delegaciones, a esta delegación de Betel, sobre la necesidad de producir frutos de justicia que demuestren obediencia a la palabra de Dios, y para que se cuiden de no repetir las acciones de sus ancestros que rechazaron la palabra, y que fue lo que ocasionó pues, que se activara la ira de Dios en contra de ellos.
El tercer mensaje es la restauración del favor. Zacarías continúa respondiéndole a la delegación y ahora establece un contraste entre el juicio pasado de Israel y la restauración futura, prometida. En vista de que el cautiverio ocurrió en el pasado, la nación debe arrepentirse y vivir en rectitud. Las bendiciones futuras que les son prometidas, Israel debe arrepentirse y vivir en justicia para alcanzar esas bendiciones. Y el cuarto mensaje es que esos ayunos se van a volver fiestas, se van a convertir en fiestas. El último mensaje da una mirada positiva al futuro, cuando Israel se ha colocado en un lugar de bendición especial y los ayunos se van a convertir en fiestas. Israel será restaurado por completo en la gloria milenaria y se convertirá en instrumento de bendición para el mundo entero. Esto también ya lo han mencionado otros profetas. Los gentiles de todo el mundo harán peregrinación a Jerusalén para implorar el favor del Señor. Esto significa la salvación de personas de todo el mundo durante el reino. Ojo, él está viendo el reino, no la iglesia. ¿Ok? Y ya por último, la cuarta parte. Las dos cargas. Ya casi. Las dos cargas es con lo que siento. Sí, creo. Ya es la última parte. Son las dos cargas que tiene Zacarías. Y en estos últimos, estos es una porción sustanciosa del libro de Zacarías, porque son del capítulo 9 al capítulo 14. O sea, son 5 capítulos que hablan de estas cargas. Y en estos 5 capítulos, Zacarías emplea 18 veces la frase en aquel día, o sea, ese día del futuro, en donde, y se enfoca, por medio de estos dos oráculos finales, de estas dos palabras finales, a los que no les asigna fecha, ¿sí? Recuerden que habló, por ejemplo, con lo de los ayunos y que tienen que terminar el templo y todo, tenía una cierta datación, pero aquí no les asigna fecha a estas 3 realidades. Y son 1, la caída de la nación; 2, la salvación de Israel; y 3, el establecimiento del Mesías como rey. Así. Las dos cargas. La primera carga es: las naciones circundantes son una carga para Israel. ¿Por qué? Se nos dice primero que va a haber un juicio sobre las ciudades fuera de Palestina. En esta primera parte del oráculo se nos presenta una serie de juicios en contra de las naciones que rodean, como ya lo han hecho otros profetas, y la liberación prometida a Israel. Ahora, específicamente este pasaje que está, estos capítulos, este pasaje que está en el capítulo 9, del versículo 1 al 8, los estudiosos están de acuerdo en que esta es la famosa profecía que habla sobre Alejandro Magno, que a él se están refiriendo. Y esta profecía es la profecía que sería la responsable de que Alejandro Magno no destruyera Jerusalén, ¿no? O sea, la historia cuenta que el Sanedrín, que los sacerdotes se encontraron con Alejandro Magno en las colinas de Jerusalén, le mostraron las escrituras y esta es la profecía que le mostraron a Alejandro. Decirle, eres tú. Entonces, eso hizo que no destruyera a la ciudad. Los conquistó, o sea, ellos aceptaron, lo aceptaron como su rey, pero no los destruyó, como a otras naciones, ¿no? Que esto fue más o menos esta profecía se dio más o menos unos 200 años antes de que llegara Alejandro Magno a esta zona, a Palestina. Pero también esto que tuvo una aplicación histórica directa, les digo, al parecer en la figura de Alejandro Magno, también nos da una analogía del regreso de Cristo para juzgar a las naciones y salvar a Israel al final de la tribulación. También nos da la entrada triunfal de Cristo. Aquí se nos habla hay una profecía directa de que Jesús vendrá como rey, de que iba a venir como rey. Aquí está hablando de la primera venida de Cristo, en la entrada triunfal de Cristo. Habla de la primera y de la segunda al mismo tiempo. Les digo, ese es el asunto, ¿no? Entonces, primero habla del hecho de que va a venir como rey, pero también habla de que su entrada va a ser en un pollino, en un borrico, en un burro. Aquí se menciona que va a entrar
a Jerusalén en un burro. En una chiquimula. Así es. Y hay 4 elementos en estos versículos que describen el carácter del Mesías. Nos dice que Él es el rey, que es justo, que trae salvación y que es humilde. ¿Sí? Entonces, les decía yo, los profetas del Antiguo Testamento no ven un tiempo entre los 2 advenimientos. Ellos no sabían que iban a ser 2. Entonces, la era de la iglesia es un misterio que no fue revelado para ellos. Después nos habla del reino mundial futuro de Cristo. El reino de Cristo no va a ser como los demás que se caracterizaron por el derramamiento de sangre, sino que va a ser un reino de paz, en el cual, esto también ya lo mencionaron otros profetas, las armas van a ser destruidas o convertidas en instrumentos pacíficos, ¿no? También aquí se menciona el hecho de que se van a convertir en instrumentos de campo, cosas así, ¿no? Que ya no va a haber armas como tales. Y la paz milenaria se va a proclamar, se va a propagar desde el río Éufrates, que para ellos era la frontera de la civilización, o sea, era su mundo conocido. Entonces, desde la frontera del río Éufrates hasta los confines del mundo. O sea, esta paz va a ser mundial. Ya casi, esto ya es lo último. ya casi. Después nos habla de que Efraín y Judá serán bendecidas, serán rescatadas. Entonces dice que serán restauradas a una posición de bendición a medida que la nación sea restaurada durante el milenio. Nos habla de los dispersados reunidos, y aquí se presenta otro resumen de cómo Dios a todos los que esparció por el mundo, y que esto fue a raíz de la deportación a Babilonia, porque recuerden, se llevaron como a 1 millón, terminaron siendo como 3 millones, pero solo se regresaron 50,000. Ahora, esos 3 millones no se quedaron en la capital de Babilonia, evidentemente, o sea, se establecieron por todo el reino, y el reino de Babilonia en ese momento era el reino más grande del mundo. Entonces, por eso se dispersaron por todo el mundo, ¿sí? Pero ahora les dice que los va a traer de vuelta para que pueblen el reino milenario del Mesías. Y también les habla y les dice que este es un contraste enorme, o sea, les viene hablando de estas figuras, ¿no? De la concentración del pueblo del Señor, del milenio, todo esto, y de pronto cambia el mensaje así literal y súper fuerte, porque presenta al Mesías como un pastor maravilloso, pero que va a ser rechazado. Esto sabemos, pues, evidentemente se cumplió en la figura del Señor Jesús en su persona, fue rechazado por su pueblo. El profeta pasa de la gloria, fíjense como de la gloria del Mesías aceptado en su segunda venida, a la apostasía y el rechazo nacional de la primera venida. O sea, habla primero de la segunda y luego de la primera. Les digo, ellos no tenían claros los tiempos. Solamente sabían que eso iba a pasar en algún momento, pero no sabían en qué punto iban a pasar. Entonces muchas veces no entendían que la primera o la segunda, no sé, el Señor dice que esto. Y ya. Y la última, ahora Israel, primero las naciones eran una carga para Israel, pero ahora Israel va a ser una carga para las naciones. Ya con esto cierra. El libro de Zacarías. Y esta segunda y última carga profética de Zacarías nos presenta el tema otra vez de liberación y salvación definitiva de Israel al final de los tiempos. A diferencia del juicio inicial, ahora el profeta alienta al pueblo del pacto de Dios con una descripción de su restauración y bendición en el reino milenario, ¿sí? Y esto se asocia, les digo, lo hemos comentado, los nombres en el Antiguo Testamento tenían una razón de ser, porque precisamente Zacarías, ¿se acuerdan que quiere decir Jehová recuerda? Entonces aquí es el Señor recuerda, el Señor no se le olvida, el Señor recuerda sus promesas y las va a cumplir. ¿Cómo? Número 1, se presenta a Jerusalén como un cáliz inmenso del que van a beber todas las naciones, pero solamente para terminar borrachos, desorientados y por lo tanto presa fácil del juicio divino. ¿Sí? Al final de la semana 70 de Daniel, en la batalla del Armagedón, o sea, él también menciona eso, se va incluso más para allá, y menciona esto,
Nos dice que Judá va a ser liberada de ese sitio. Recuerden que eso también se nos dice en Apocalipsis, que todas las naciones van a sitiar a Jerusalén. Entonces nos dice que Judá va a ser liberada del sitio, que las personas indefensas en los campos de Israel van a ser liberadas primero. El Señor las va a rescatar. Y después nos revela a el crucificado, o sea, revela al Señor Jesús y nos dice que el Señor en su tiempo perfecto actuará de forma soberana para salvar a Israel. El arrepentimiento vendrá porque verán a Jesús, a quien rechazaron y crucificaron. En su segunda venida lo van a ver con fe para salvación. Aquí Dios se refiere, o sea, usa la palabra, usa la expresión a mí, por lo que establece que Jesús, el Mesías, es Dios, es Él mismo. ¿Sí? Aquí lo establece Zacarías. Después hay una visión de una fuente abierta, de un manantial, que es una referencia al medio de limpieza y purificación, que es la muerte expiatoria del que fue traspasado, porque aquí también se menciona que el Señor Jesús iba a ser como una lanza, iba a ser traspasado. Aquí se menciona, y se nos dice que cuando Cristo regrese a limpiar a Israel de su contaminación y va a purificar a la nación del engaño de los profetas falsos. Aquí habla mucho de falsos profetas y su religión demoníaca. Habla de que los profetas ya no se van a poder vestir como se vestían en esa época. Antes, en esa época, los profetas, como Juan el Bautista, se vestían con piel de camello, se vestían con pieles. Entonces, que ya no se van a poder vestir de esa manera para identificarlos, para saber que no son. Y que y aquí hay un versículo en este capítulo, que es el capítulo 13. Hay un versículo que tiene mucha controversia, porque hay quienes dicen que es una profecía sobre Jesús, pero hay quienes dicen que no está hablando de Jesús, porque dice que sus manos fueron heridas. Entonces, obviamente uno, al leerlo solito, el versículo, inmediatamente piensas, pues, que al Señor Jesús le traspasaron las manos. Pero, leído en el contexto del capítulo, parece ser que está hablando del falso profeta, al final, que recuerdan que va a engañar a la gente. No necesariamente va a ser crucificado, pero sí va a dar señales para engañar a la gente. ¿Sí? Y ya al final nos habla del efecto material y espiritual del retorno del Señor. Entonces, aquí, este último capítulo, el capítulo 14, es así un condensado de Apocalipsis. Así, un condensado. Ante la conversión de Israel, los judíos van a hacer un pacto con un Mesías falso, ¿sí? Conocido como el pastor insensato, aquí lo mencionan como el pastor insensato, o el anticristo, o como lo menciona Apocalipsis, es el anticristo. A la mitad de ese pacto de 7 años, el anticristo va a romper su tratado con Israel y exigirá adoración exclusiva a él mismo. Tan pronto Israel rehúse adorarlo, los ejércitos del mundo se van a reunir para hacer batalla, y el punto culminante será el asedio a Jerusalén y la batalla del Armagedón. Tras la victoria del Señor en esa batalla, vendrá la restauración plena de Israel, que también es mencionada en Oseas, Joel, Amós, Miqueas y Sofonías. Ven, este es así un súper concentrado del Apocalipsis. Y de esto habla el libro de Zacarías. Ya nada más en la última, aquí hay una lista no exhaustiva, pero que hay una lista de las profecías mesiánicas que ya se cumplieron en la persona de Jesús. Entonces dice, por ejemplo, que será rey. Esto está en el versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde. También nos dice que va a entrar a Jerusalén sobre un asno, es en el mismo versículo, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y se acuerdan que Jesús dijo que fueran a buscar y que donde encontraran una burra con un burrito, ese es el que tenían que agarrar. También se nos dice que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, iba a ser vendido por 30 piezas de plata. En el 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. También nos dice que ese dinero fue arrojado en la casa de Dios. Recuerdan que Judas se arrepiente
y lo quiere regresar. De hecho, lo regresa, los avienta a los fariseos, pero ellos no lo quieren agarrar y lo usan para comprar el campo donde a final de cuentas se suicida, ¿no? Pero esto también está, dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché al tesoro. Los sacerdotes dijeron, no podemos echarlas al tesoro porque es dinero sucio, y por eso compraron el campo. Pero a eso se refiere, que abrieron su costado, dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y que fue olvidado por sus discípulos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y ahora sí, de esto habla el libro de Zacarías. Sí. Ay, muchísimas gracias. Está, a pesar de, digo, es profeta menor, y entonces inmediatamente uno piensa, es un libro chiquito. No está tan largo, o sea, porque son 14 capítulos, en comparación con Isaías, que son 66, pero tiene mucha información. O sea, es mucho lo que el Señor le reveló a Zacarías. Muchísimo. Entonces, sí es así como un... Y es eso, es un condensado de lo que después el Señor le va a mostrar a Juan en Apocalipsis. Entonces, es... Ay. Bueno, en este momento terminamos nuestra grabación. Muchas gracias a nuestros amigos de YouTube. Nos vemos la próxima.